Hola a todos queridos maestros, leyendo sus comentarios pues decidí hacer este video explicando un poquito acerca de los trastornos y problemas de aprendizaje. Vamos a iniciar hablando acerca de los trastornos del desarrollo, así a nivel general. Estos causan alteraciones en la adquisición del lenguaje, en las habilidades tanto cognitivas como motoras de nuestros estudiantes, lo que va a provocar que en ellos muestre alteraciones en la sociabilización, en la forma en que se comunican y en sus habilidades cognitivas, como ya lo había comentado. ¿Qué pasa si existe una detección tardía de estos trastornos? Pues se traduce en un fracaso escolar, dificultad en la convivencia y en el acceso al aprendizaje, es decir, que esto va a ser más lento en comparación al resto de sus compañeros. Aún así, los estudiantes que presenten trastornos del desarrollo pues deben ser integrados en escuelas normales. Sabemos que en muchos países el sistema educativo ha promovido que los alumnos con discapacidad o con diferentes discapacidades, ya sea visual, cognitiva, de lenguaje, pues sean incluidos en el sistema educativo normal. Algunos tips para trabajar en el aula con estos estudiantes son: primero, actividades que fomenten el desarrollo de habilidades motoras. Esto debe hacerse sobre todo en la preprimaria. Sabemos que en esta etapa es donde más se desarrollan las habilidades motoras, ya que en la primaria, aunque sí se le da importancia, no es una de las habilidades principales que se desarrollan ya en esa etapa. También, si vemos que los estudiantes presentan dificultades en el lenguaje, se le debe explicar la forma correcta de la pronunciación de las palabras, sin llevarlo al estrés, por supuesto, ¿verdad? Y también debemos incentivar a que socialice con los demás niños y niñas mediante actividades de grupo o mediante el juego. Hay casos que se deben como hacer una excepción, ya que sabemos que hay chicos que realmente el sociabilizar con alguien más, pues en vez de ayudarlo lo perjudica. Entonces debemos de tomar muy en cuenta pues este factor. Y vamos a hablar ahorita acerca de algo que ocurre mucho en las escuelas y en colegios y creo que en diferentes países, que es el déficit de atención. Sabemos que el déficit de atención va a ser una alteración en la función atencional de la persona que lo padece, y esto hace que se le haga imposible mantener periodos muy extensos de atención o definitivamente no puede lograrlo. Ese trastorno forma parte de los problemas de aprendizaje que afectan tanto a la conducta como el comportamiento. ¿Y cómo yo sé si tengo un estudiante con déficit de atención? Número 1, muestra inatención. Es decir, que a la hora de que la maestra explique o se coloque el ejercicio, su atención o su foco de atención es muy corto o es totalmente nulo. También algunos chicos, no todos, presentan hiperactividad. Recordemos que la hiperactividad, para que pueda decirse que una persona lo padece, debe de ser diagnosticada por algún profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y debe estar medicado.
no solamente porque un chico sea muy inquieto, vamos a decir que tiene hiperactividad, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con las etiquetas. Y también la impulsividad es otra característica de los chicos que padecen déficit de atención. Son niños que no piensan antes de actuar, sino que solo actúan, pero después algunos de ellos tienen la capacidad de razonar lo que hicieron, pero ya después de haber ejecutado una acción que no es tan correcta. ¿Y cómo voy a trabajar en el aula con esos estudiantes? Número 1, voy a cortar tareas. Es decir que voy a colocarle actividades más cortas que los demás sin dejar a un lado la calidad de los mismos. Es decir, tareas cortas que queden evidenciado si realmente está aprendiendo. También le voy a brindar más tiempo para sus actividades. Pueden ser de 10 a 15 minutos extras a lo que sus compañeros se les indique. Fraccionar las actividades, es decir, que si mi actividad tiene 3 pasos, esos 3 pasos yo se los voy a dejar pero fraccionados, es decir, hago 1, descanso, hago 2, descanso, hago 3, descanso. También voy a fomentar la atención a través de actividades, es decir, yo voy a realizar actividades en que yo haga que me preste o me preste atención. Es decir, por ejemplo, títeres, videos, yo voy a buscar las formas en promover y desarrollar la atención en nuestros niños. Vamos a aumentar esa habilidad en nuestros demás estudiantes y vamos a desarrollar esa habilidad en el niño que no la tiene. También tenemos que corroborar que el niño tenga anotadas las tareas y copie todo lo que le indicamos. Por lo regular, esos niños como son impulsivos, como no tienen el foco de atención que los demás, por lo regular no culminan las tareas. Entonces, como docentes debemos de tomarnos el tiempo de venir y revisarle que realmente lo haga, para que después no haya inconvenientes de que no lo hizo o no lo trajo. Y otorgarle tareas que impliquen salir del aula, para que de alguna manera él saque y queme esa energía que tiene de más, ¿verdad? Entonces es importante que nos vaya a traer las copias, que nos haga favor de ir a rellenarnos el marcador, por ejemplo, o que le lleve el mensaje a la directora, actividades que impliquen salir del aula. Y que la interactividad, yo creo que esta es una de las etiquetas que a veces inconscientemente le colocamos a nuestros estudiantes. Entonces, la interactividad es el exceso de movimiento por encima de lo común. Todos sabemos que los niños son inquietos, que es imposible tenerlos las 5 horas o las 6 horas que van a clase sentados, ¿verdad? Sabemos que los niños por ser niños se mueven, pero cuando un niño lo hace en exceso o vemos que ya está por encima de lo que nosotros creemos normal o de lo común, pues ya debemos de ver si es necesario referirlo con algún especialista para que éste determine si es hiperactividad o no, ya que algunas veces la hiperactividad puede también puede confundirse con ansiedad. Entonces, un niño que tiene hiperactividad, como él no sabe manejar la energía que tiene, le puede producir ansiedad, angustia e inseguridad. Y algunas formas en las que se manifiesta la hiperactividad a nivel conductual es que se distrae fácilmente, son niños que el foco de atención es muy, pero muy corto, se muestra inquieta o inquieto, es decir, aunque esté en estado de reposo, si entra en alguna parte de su cuerpo, tiene que estar en movimiento. Y cambia la actividad sin terminar la anterior, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, que genera ansiedad. No ha terminado una y quiere empezar la otra, ¿verdad? Entonces, estas son algunas características de los chicos que pueden llegar a tener hiperactividad, pero repito,
este debe ser diagnosticado por un profesional. ¿Y qué puedo hacer yo para trabajar con estos chicos? Primero, conocer el niño y su problemática. No todos los niños que poseen hiperactividad son iguales. Hay niveles. Hay niños que poseen hiperactividad más profunda que otras. Hay niños que tienen hiperactividad y son medicados. Hay niños que a veces solamente con psicoterapia se puede mejorar. Entonces hay que conocerlo. Primero que nada, el maestro debe de aceptar y ayudar al niño a manejar la energía. Debemos utilizar instrumentos para que el niño o fomentar en el niño el orden, porque también los niños que son hiperactivos son muy desordenados. No debemos forzar actividades que él no quiere realizar. Eso tampoco quiere decir que lo vamos a dejar hacer lo que él quiera, ¿no? Si miramos que cierta actividad en él fomenta ansiedad y su hiperactividad aumenta, pues debemos de evitarlas o realmente que él no las haga. Y realizar actividades para la estimulación y la concentración, por ejemplo, el colorear mandalas, es algo que funciona mucho con estos niños. Al inicio tal vez va a ser muy difícil que él venga y se siente a colorear, pero con el tiempo pues va a ir aprendiendo. A continuación está la dislalia. La dislalia son dificultades en la pronunciación de tipo fisiológico y sin compromiso orgánico. Es decir, que estas anomalías se sitúan en la realización motriz de la lengua. Es decir, que la dislalia va a hacer que nuestros estudiantes presenten problemas en el lenguaje a una edad en que ya no debería demostrarlas. Y existen dos. Las motrices es cuando el niño escucha bien, pero no puede producir correctamente el sonido. Y esto es porque hay un problema a nivel fonológico, no a nivel neurológico. Y las sensoriales es la falta de discriminación auditiva, es decir, que ahí no hay ningún problema a nivel fonológico, pero el niño no escucha bien los sonidos, por lo tanto él la pronuncia como él escucha. Hay que buscar o investigar cuál es el tipo de dislalia que presentan los estudiantes para poder apoyarlos de una mejor manera. ¿Y cómo lo voy a trabajar en el aula? Número 1. Repetición de ritmos sencillos. Puede ser a través de las palmadas o a través de los pies, silabeando. El reconocimiento de sonidos, colocarle onomatopeyas y que él sea capaz de reconocer a qué objeto o a qué animal pertenece el sonido. Soplar pajillas, soplar velas y la dislalia es a nivel fonológico. Repetición de fonemas sencillos, claro, esos tienen que o ir aumentando su nivel de dificultad para que el niño no se sienta frustrado. Repetición de trabalenguas y retahílas. Podemos hacer concursos en el aula de repetición de trabalenguas y retahílas para que él no sienta que porque yo tengo este trabalengua es que la maestra me hace hacerlo, no, ¿verdad? Sino que hacer partícipe a todos de esas actividades. La discalculia. La discalculia a veces se da en estudiantes que tienen un coeficiente intelectual normal. Y este hace referencia a la dificultad en adquirir las habilidades matemáticas. La discalculia es una de las dificultades que más se presenta y que en muchas ocasiones causa el fracaso escolar. ¿Qué voy a hacer yo? Una
enseñanza más intensiva en estos estudiantes, que sea más explícita, es decir, a base de ejemplos, usando dibujos, utilizando material concreto y práctica. También puedo alargar mi periodo de enseñanza en matemática para que el aprendizaje sea mayormente adquirido. Proporcionar experiencias concretas, es decir, hacer un mercadito, utilizar objetos que existan en el país, en la comunidad, hacer el uso del ábaco. Sabemos que el ábaco es una herramienta que facilita la enseñanza de las matemáticas y es bien utilizado. Practicar ejercicios de seriación, que es una de las principales habilidades que el niño debe de desarrollar. Y el cálculo mental, hacer concursos de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones, dependiendo del nivel en que se encuentra el estudiante. La disgrafía es igual que la discalculia, solo que la disgrafía, la dificultad la presenta en el lenguaje. No existe algún trastorno neurológico que lo justifique. Y existen dos tipos de disgrafía. La disgrafía motriz, que es cuando el niño, o existe una dificultad en el niño entre lo que escucha y lo que él pronuncia correctamente. Es una especie de dislalia. También, entonces, como él no escucha, como él tiene problemas al escuchar y pronunciar, él va a escribir como escucha y como escribe. Yo creo que en donde trabajamos podemos ver muchos casos de estos. Y la disgrafía específica es cuando el alumno no tiene problemas para escuchar ni para pronunciar, sino que tiene problemas para realizar el trazo de las letras, porque tiene una mala percepción de ellas, entonces no se entiende lo que escribe. ¿Y qué puedo hacer yo? Reforzar motricidades finas, que sabemos que en internet hay actividades para poder hacerlo. Técnicas caligráficas, que aunque a veces se diga, ay, no, es que las planas no funcionan. Sí funcionan si no es en exceso. Ejercicios ortográficos y trabajar temporalidad y espacialidad, que sabemos que eso es primordial antes de iniciar la lectoescritura. Vamos ahora con la dislexia, que es un trastorno que afecta la lectoescritura. Muchas veces decimos, ay, ese niño tiene dislexia, pero debemos de saber realmente cuándo se presenta una dislexia. Estos niños se desarrollan normalmente en otras áreas, pueden ser muy inteligentes, por ejemplo, para matemática, y van a presentar únicamente problemas en la lectoescritura. Entonces, estas personas o estos niños van a tener dificultades en el lenguaje escrito. Es decir, que cuando lee, no va a comprender lo que lee. Su comprensión va a ser muy mínima y esto puede ser a causa de la confusión de las letras o inclusive de los números también. Entonces, por eso es importante que antes de que se entre a la lectoescritura, los niños tengan desarrollada bien la temporalidad y la lateralidad. Y con esto vemos, por ejemplo, aquí podemos ver un texto como lo vería una persona que sufre de dislexia. Entonces vemos que es muy difícil para ellos poder entender y comprender lo que ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo para trabajar en el aula? Atención individualizada. Voy a colocar al niño o niña más cerca del pizarrón para que pueda visualizar mejor. Vamos a darle las explicaciones verbales no escritas, porque sabemos que él tiene dificultad para comprender una instrucción escrita, él no va a saber qué hacer.
Entonces con ellos es mejor hacerlo verbal. Vamos a brindarle también más tiempo. Vamos a editar la corrección sistemática de todos los errores ortográficos. Esa es otra característica de los chicos con dislexia, que tienen muchos errores ortográficos. Confunden la B con la D, la P con la Q, la D con la C con la Q. Entonces, evitemos que en una sola hoja corrijamos todos los errores ortográficos. Y utilizar en el pizarrón un tamaño de letra adecuado, grande, porque si de por sí el estudiante presenta dificultades para poder visualizar, si lo hacemos con una letra muy pequeña, pues para él va a ser más frustrante todavía. De manera rapidita vamos a ver lo que son los trastornos del lenguaje. Sabemos que los trastornos del lenguaje están relacionados con el habla. Entonces, pueden presentarse dificultad para entender lo que otros dicen, no entienden, dificultad para seguir instrucciones o dificultad para organizar el pensamiento. A veces no les pasa que ustedes dan una instrucción y sus estudiantes se quedan analizando lo que ustedes dicen, aún con instrucciones muy sencillas. Cuando el trastorno del lenguaje es expresivo, a ellos les da costar poder expresarse. Pueden utilizar muletillas como ¿verdad? Y no es que el niño sea, no es que a él se le dificulte hablar, no, es que él no sabe cómo expresarse. Puede ser que también el niño posea un vocabulario muy pobre en comparación a los demás. Y también los tiempos presente, pasado y futuro a la hora de hablar los utiliza inadecuadamente, como por ejemplo, es que mañana fui, o ayer haré, ¿verdad? Hemos escuchado mucho, sobre todo en los niños pequeños, pero cuando esto se presenta en niños ya más grandes es cuando decimos que hay un trastorno del lenguaje. ¿Y qué voy a hacer yo en la clase? No en el aula. Voy a dar instrucciones orales, no escritas. Voy a hacer constantes evaluaciones orales para ver cuáles son las necesidades que el alumno presenta en el lenguaje. Y también voy a hacer ejercicios que fortalezcan los músculos del rostro y de la lengua, como por ejemplo soplar, colocar la paleta en la lengua, diferentes ejercicios para que ellos fortalezcan los músculos y su lenguaje mejor. Aquí vamos a ver unos casos. Dice, María es una niña de 9 años que tiene problemas de lenguaje. Repitió primero primaria. Actualmente cursa segundo primaria. Sin embargo, aún presenta dificultades en el área de lectoescritura. ¿Qué haríamos con María? ¿Qué harían ustedes? Piensen un momentito y me dicen, ¿y ustedes qué harían? Aquí hay otro caso. Marcos es un niño muy inquieto. Los periodos de atención son muy cortos. Se le facilita memorizar y es muy inteligente. Sin embargo, su dificultad atencional le hace tener un rendimiento académico muy bajo. ¿Cómo trabajarían ustedes con este chico? En los comentarios dejen las ideas que ustedes implementarían con cada uno de los casos. Y el caso número 3. Luis tiene 12 años. Nunca ha asistido a la escuela debido a que tiene parálisis cerebral. Se encuentra en silla de ruedas. No puede hablar. Puede utilizar sus manos con dificultad. Sabe seguir instrucciones. Conoce algunas letras. Sabe seguir dictados sencillos. Comprende correctamente lo que se le indica. ¿Cómo trabajarían ustedes con este chico? Coloquen en los comentarios caso 1 que harían, caso 2 que harían, caso 3 que harían. Y el que yo considere le voy a enviar por correo electrónico material digital completamente gratis.